falta de documentación propia nuestra que nos limita para poder mejorar en este sentido. Voy a abordar lo que es el riesgo sísmico, las escalas y los actores. En este caso, el riesgo está dado por la relación, como estamos hablando de riesgo sísmico, de la amenaza sísmica y la vulnerabilidad. Sin embargo, lo que es la amenaza sísmica tiene diferentes énfasis, enfoques y escalas que afecta a un territorio. Es decir, no solo afecta lo que es el edificio como tal, que es lo que más nos compete a nosotros, sino que tiene dimensiones en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de la imagen del país y del desarrollo del mismo. Y entonces he descubierto en mi experiencia que esa es una de las debilidades, el abordar solo únicamente uno de los aspectos de vulnerabilidad, y es que también se hace más complejo cuando tenés varios tipos de vulnerabilidades que deben ser correlacionadas, pero como que todavía tenemos miedo de hacer ese tipo de ejercicio. Acá tenemos una foto del crecimiento de Managua. Esta es una foto que podemos hallar en los archivos de la alcaldía y nos damos cuenta de, bueno, de lo que sabemos. En la imagen podemos ver el mapa de cómo se fue desarrollando la ciudad y se sigue desarrollando de una manera un tanto desordenada. Ok, por acá entonces tenemos, yo he estado trabajando en los últimos años lo que es el tema del riesgo urbano, o tratando de investigarlo desde acá, desde la academia, desde la UNI, como investigador acreditado en 2 momentos ya, y el riesgo urbano entonces conlleva a una serie de subriesgos. Puede ser lo que lo bautizan como el riesgo sísmico, puede ser el riesgo hidrometeorológico, puede ser un riesgo químico o biológico. Por ejemplo, este año estamos más que empapados todos de una u otra manera con la amenaza biológica que ha sido la pandemia y otras clasificaciones. Por lo general, lo que es el riesgo sísmico es una competencia más directa de lo que son los ingenieros civiles. Sin embargo, nosotros también tenemos un compromiso o una labor pendiente, siento yo, en esa temática, porque el edificio no solo es su estructura, sino que también hay otra serie de elementos o indicadores que hay que considerar y vienen desde el momento de diseño. Y por lo tanto, si vienen desde el momento del diseño, también desde la academia vienen porque los vicios que nosotros tenemos como docentes o como diseñadores, al igual que las virtudes, es lo que transmitimos a nuestros estudiantes y en muchos de los casos es lo que ellos van a seguir haciendo porque es la escuela que llevan. Entonces, partiendo de, permítanme, vamos a buscar el puntero, partiendo de riesgo urbano, nos vamos a lo que es riesgo sísmico, y dentro del riesgo sísmico tenemos la amenaza sísmica, y luego tenemos lo que serían las 2 vulnerabilidades que en este caso he analizado o he trabajado de alguna manera en estos últimos años, que son la vulnerabilidad estructural, la tradicional que se analiza, y lo que es la vulnerabilidad institucional. En esta podemos enfocarnos en lo que son los procesos constructivos y de la gestión urbana. El otro elemento importante cuando hablamos de riesgo es la capacidad de respuesta, que en muchas ocasiones es asociado con la resiliencia de los pueblos o la resiliencia de determinados grupos más pequeños, es decir, escalas de los grupos de actuación. Ok. Entonces, voy a enfocarme en el elemento de la vivienda unifamiliar, ya que en este sentido, en el caso de Managua, que es mi caso de estudio, la vivienda unifamiliar es una mancha importante dentro del desarrollo o de la expansión más bien de la ciudad de Managua. Lo ha sido desde los 70 y antes inclusive, con el tema del terremoto del 72 también dio saltos y un giro inesperado en el proceso de crecimiento y urbanización, y sigue ocurriendo principalmente con esta mano de obra externa de la ciudad que viaja de Masaya, de Granada, de León, de manera que estas vías se van convirtiendo en una expansión no planificada de lo que es la ciudad de Managua, una expansión que va en la línea siempre de lo que es la vivienda unifamiliar, la cual va a tener diferentes énfasis o diferentes dimensiones de acuerdo a la ubicación
de acuerdo al poder adquisitivo, de acuerdo al proceso de construcción, etcétera, etcétera. Pero en torno de esto, que es la vivienda unifamiliar, tenemos que gira lo que es las vías, los sistemas viales, los sistemas de redes técnicas, tenemos los espacios públicos, que por lo general nosotros no los trabajamos o no le damos la importancia que deberían tener. Tenemos nuestros propios planes, el tema del uso de suelo, que a menudo no lo respetamos o todavía está incompleto de acuerdo a las nuevas áreas de expansión. Tenemos lo que son los espacios verdes, y hago una pausa aquí, es distinto espacio público que espacio verde. Nosotros a menudo tenemos la mala práctica de convertirlo en uno mismo. ¿Ya? Se tienen tratamientos distintos y tienen funciones distintas, parecidas pero distintas, y eso hay que entenderlo y hay que procurar dejarlo claro y enseñarlo de una manera clara también. Y evidentemente para el funcionamiento de estos elementos de la configuración urbana, el clima y la topografía también. Estamos hablando entonces de la amenaza sísmica. En este caso, este es un mapa de INETER del 2002, donde tenemos las fallas comprobadas, tenemos al menos 14 fallas comprobadas y tenemos varios segmentos de fallas y proyecciones de posibles fallas activas o posibles nuevas fallas que no habían sido estudiadas anteriormente. Entonces, vivimos en el caso de Managua en una zona de alta susceptibilidad ante el riesgo sísmico por la amenaza del fallamiento. Aparte de esto, el tema de la activación de los volcanes, que también es otra forma de generar sismos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos la organización de las fallas, que es algo meramente natural, y la desorganización u organización, como ustedes prefieran, de la ciudad sin un criterio muy formal respecto a esta amenaza, que es una cuestión real y constante. Y luego pasaríamos entonces a analizar los dos elementos. En este caso, lo que es la vulnerabilidad estructural para la vivienda unifamiliar, donde tenemos varios indicadores, como les decía. Esto no es únicamente el tema de la estructura del edificio, hay que considerar muchas cosas más que por lo general no lo hacemos. Entonces, un estudio de vulnerabilidad estructural tradicional implica una serie de como dijera, ensayos de análisis del edificio, con pruebas no destructivas en muchos casos, que sale muy, muy costoso y por lo tanto no es algo que esté al alcance de las familias de escasos recursos. Ya, es algo que está al alcance de gente que es dueña de edificios de 5 o 10 plantas y que lo ven como una inversión. Pero ¿qué pasa con esta gran mancha que son las zonas habitacionales de vivienda unifamiliar, donde una vivienda puede costar entre 20 a 40 o en mejor de los casos $60,000, pero suponiendo un estudio cueste más o menos lo mismo que tu vivienda, un estudio pueda costar $20,000 con todas las reglas de ASTM, de la CI, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve algo no accesible para los dueños de vivienda de interés social o de vivienda de gama baja o media. Otro asunto, la ubicación. La ubicación tanto desde el punto de vista de dónde voy a construir yo, si tengo la posibilidad de escoger la ubicación, es decir, voy a comprar un terreno y voy a construir mi vivienda y tengo suficiente fondo como para decidir yo qué terreno compro, o la ubicación desde el punto de vista de las zonas que ya fueron destinadas previo por las organizaciones pertinentes, es decir, los gobiernos, las urbanizadoras, etcétera, etcétera. Esto de la ubicación implica una ruptura con lo que es la normativa. ¿Qué pasa cuando propones un sitio donde no había antes una zona de expansión urbana? Permítame.
Entonces, está creciendo la ciudad, pero el mapa de significación no ha crecido porque esa zona era una zona periurbana, una zona de reserva, una zona no destinada a ese tipo de expansión. O, peor aún, hago la urbanización en la única zona verde que tenía la ciudad, porque la residencial o urbanización resulta que genera ingresos para la ciudad que... Discúlpame, éramos... Por favor, revisen sus equipos. Parece que hay micrófonos abiertos. Ciérranos, por favor. Adelante, Erasmo. Bien, bien. Ok. Entonces, generalmente lo que necesitamos es la geometría, el material y el sistema. Que las columnas estén de manera ortogonal, que estén ubicadas equidistantemente. Eso es correcto, eso perfectamente es correcto. Hay otros elementos sí que hay que tomar en consideración. El proceso constructivo, que es algo que por lo general no le prestamos atención. El proceso constructivo conlleva desde el tema de quién me construyó la vivienda, el nivel de tecnificación, los materiales también hay, que esté utilizando los materiales adecuados, que tengan la supervisión correcta y ese tipo de cosas. A veces nosotros, incluso la autoconstrucción, a veces nosotros hacemos un ejercicio constructivo con el que me sale más barato y ya sabemos que lo barato sale caro. Otra cosa que es importante son los hábitos del usuario. El usuario que generalmente no le da mantenimiento a su edificio y por ende el edificio cobra con el paso del tiempo, más en nuestros territorios en donde sabemos que el clima es cambiante y las amenazas de origen natural son constantes. Las modificaciones, el famoso anexo que nosotros tenemos acá en el país. Inclusive muchos de los edificios importantes, como son hospitales, tienen el famoso anexo. Y la otra parte que hay que considerar para el riesgo sísmico dentro de la vulnerabilidad institucional, es decir, la que ya sale de fuera de nuestro ámbito como individuos, la que tiene que ver ya con las decisiones, con la toma de decisiones de la organización. Permítanme. Pero no creo que mantenga ese número para el... ¿Qué pasó, Erasmo? No. No. Se ve, perdón. Hola. Adelante, 1, 2, 3. Okay. Adelante. Sí, entonces esto ya es cuando tenemos que considerar los macroactores, en lo cual me parece súper apropiado esta actividad. Felicito, de hecho no lo había hecho, pero felicito al arquitecto Uriel por promover esto, ya que el COAN o los colegios de arquitectos juegan un papel vital en apoyar estos procesos de urbanización y de actualización de los planes y ese tipo de cosas que, como decía antes, no se hacen de la manera que debería hacerse. Entonces, bien, ¿qué pasa? Y la investigación, ¿qué ocurre con el tema de la investigación a propósito de lo que les mencionaba que he estado trabajando los últimos años? ¿Hasta dónde la investigación que estamos haciendo tiene un impacto real? ¿Hasta dónde estamos investigando lo que debemos investigar o estamos desviándonos hacia repetir los mismos temas, los mismos trabajos para no afrontar lo real que hay que resolver? Entonces, por acá dejo algunas inquietudes que en realidad no son respuestas, sino que más bien son preguntas
que creo que en este tipo de foros es importante que analicemos y reflexionemos todos, especialmente quienes están viendo y quienes estamos participando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes están haciendo también? Y quienes están haciendo va de la mano con quienes deberían estar haciendo cosas. ¿Qué ocurre con los sistemas constructivos tradicionales en la ciudad y en este caso acá, en nuestra ciudad? ¿Qué tan actuales y reales son los planes y normativas que tenemos? ¿Hasta dónde tenemos que actualizar? ¿Qué ocurre con los nuevos diseñadores y con las microempresas en la actualidad? Es decir, ¿por qué si yo tengo una pequeña empresa, que no es como las grandes, ¿por qué no se me toma en cuenta para la mejora de los planes y para la intervención y el modelamiento de la ciudad? ¿Por qué nuestras voces no llegan tan alto? ¿Y qué tan tecnificados estamos? Esa es otra cosa. En la imagen que tenemos en la parte superior, por ejemplo, vemos, esto fue una experiencia que tuvimos gracias a la investigación aquí en la universidad, en la cual hicimos una serie de pruebas no destructivas con unos equipos que acá son como que, wow, lo más novedoso, pero son equipos que tienen tecnología de hace 20 o 30 años y resulta que nosotros acá no los tenemos y pocos los conocemos. Entonces, ¿qué tan tecnificado y qué tanto conocemos de ese tipo de elementos que nos pueden servir para identificar la vulnerabilidad estructural y para reducir y hacer propuestas en torno a lo que es el riesgo sísmico? Entonces, los actores al final somos todos. Bien, entonces, bueno, por ahí terminaría mi participación.